En el vasto desierto de la costa sur del Perú, una extensión de tierra aparentemente vacía guarda un secreto que ha desafiado la comprensión humana durante siglos. Las líneas de Nazca, esas formas extrañas y vastas que solo pueden apreciarse desde el cielo, parecen marcadas con la precisión de una mano invisible, como si una inteligencia más allá de lo humano hubiese dejado un mensaje encriptado en el suelo árido. Este paisaje inhóspito, donde no se oye más que los susurros del viento, encierra un misterio tan profundo que incluso hoy, con todos los avances de la ciencia, no logramos comprender del todo. Estas figuras, que fueron creadas hace más de 2000 años, representan animales, figuras humanas y formas geométricas que despliegan como un rompecabezas imposible de resolver. Las preguntas siguen resonando en la mente de los que las han observado. ¿Quién las hizo? ¿Por qué están allí? Y sobre todo, ¿qué mensaje intentan transmitir? Lo que parece seguro es que las líneas de Nazca fueron creadas por una civilización perdida en el tiempo. Sin embargo, el hecho de que muchas de estas figuras solo sean visibles desde el aire ha despertado teorías que rozan lo inexplicable. Algunos hablan de calendarios celestiales, otros de rituales oscuros, y hay quienes sugieren que fuerzas más allá de nuestro entendimiento podrían estar involucradas. El desierto, en su inmensidad, parece guardar más preguntas que respuestas. La cultura nazca habitó esta tierra seca y desolada, dominada por el silencio y el viento, y adaptó su vida a un entorno que parece más hostil que habitable. Sin embargo, esta civilización no solo sobrevivió aquí, sino que dejó un legado que inquieta a quienes se atreven a investigarlo. Para los Nazca, el agua era un tesoro, un recurso tan escaso que toda su vida giraba en torno a su obtención. Los puquios, acueductos subterráneos que construyeron, permitieron que el agua fluyera a través del desierto, una proeza de ingeniería que aún hoy genera asombro. Pero detrás de estos logros también subyace una relación más profunda, casi mágica con el entorno. La adoración de los nazcas a fuerzas sobrenaturales, a deidades que representaban la fertilidad y el agua, nos hacen preguntarnos si las líneas no fueron de alguna manera un intento de conectarse con estas entidades. Las líneas tal vez no solo sirvieron para honrar a los dioses, sino también para atraer su atención. ¿Qué clase de fuerzas poderosas habrían necesitado invocar para sobrevivir en una tierra tan despiadada? Y más aterrador aún, ¿qué otras fuerzas podrían haber respondido a su llamado? El desierto de Nazca es una de las regiones más secas del planeta. A primera vista, es un lugar muerto, donde el tiempo parece haberse detenido. Pero si miras de cerca, el desierto habla. En su arena oscura y estéril, las piedras parecen haber sido desplazadas por una voluntad invisible, revelando estas enigmáticas líneas que se extienden por kilómetros. La naturaleza ha sido amable con las líneas, preservándola a lo largo de los siglos, pero también ha contribuido en su misterio. En este lugar, donde nunca llueve y donde el viento raramente altera el paisaje, la permanencia de estas marcas parece casi sobrenatural. ¿Por qué la naturaleza habría protegido con tanto esmero algo creado por manos humanas? El silencio del desierto no es reconfortante, es inquietante. Las líneas parecen ocultar secretos oscuros, como si el propio desierto se resistiera a revelar todo lo que sabe. Las líneas de Nazca permanecieron ocultas a la comprensión humana durante siglos. Los primeros informes de su existencia, por parte de los españoles en el siglo XVI, describían extraños caminos o señales en el desierto, pero sus verdaderas dimensiones y complejidad escaparon a la vista humana hasta la llegada del vuelo.
Cuando los aviones sobrevolaron el área por primera vez en la década de 1920, los pilotos se encontraron con algo que parecía imposible. Gigantescas figuras talladas en el desierto, tan grandes que solo podían apreciarse desde las alturas, como si hubieran sido creadas para ojos que no pertenecen a este mundo. El asombro se transformó en desconcierto. Las líneas no solo parecían desmesuradamente grandes, sino que estaban dotadas de una precisión que no correspondía a las técnicas conocidas de la antigüedad. ¿Cómo es posible que una civilización tan antigua hubiera sido capaz de crear algo de tal magnitud y con semejante exactitud? Cuando el arqueólogo Paul Kosok llegó a Nazca en 1939, fue uno de los primeros en intentar desentrañar el propósito de las líneas. Su teoría sugería que estas figuras estaban alineadas con fenómenos astronómicos, funcionando como un gigantesco calendario solar. Sin embargo, cuanto más investigaba, más empezaba a darse cuenta de que algunas alineaciones no tenían ningún sentido astronómico. Las líneas parecían estar guiadas por algo más que el ciclo del Sol. Kosok abandonó Nazca con más preguntas que respuestas. Su colaboradora, Maria Reiche, una matemática alemana obsesionada con resolver el enigma, dedicó su vida a proteger y a estudiar las líneas. Ella creía firmemente que las líneas tenían una conexión directa con las estrellas y los planetas, pero al igual que su predecesor, encontró que muchas de las figuras parecían seguir un patrón incomprensible. El misterio no hacía más que profundizarse. Las líneas no son solo caminos rectos. Algunas de las figuras más desconcertantes son las representaciones de animales y seres que a primera vista parecen comunes, pero al observarlos con detenimiento generan un escalofrío que recorre la espina dorsal. El colibrí, con su envergadura de 93 metros, parece una criatura del mundo real, pero hay algo perturbador en su inmovilidad, en la precisión con la que fue dibujado en la tierra. ¿Por qué un colibrí? ¿Qué simbolismo oscuro podría tener este diminuto pájaro en una cultura tan ligada al agua? La araña, que mide más de 45 metros, ha sido identificada como una especie que solo se encuentra en la selva amazónica. ¿Cómo llegaron los Nazca a conocer una criatura tan lejana de su hábitat? Algunos creen que esta araña no era simplemente un insecto, sino una manifestación de algo más siniestro, tal vez una representación de los dioses que controlaban las lluvias, o peor aún, de entidades desconocidas que los Nazca temían. Y luego está el enigmático astronauta, una figura humana de grandes proporciones con un ojo exageradamente grande que parece observar al cielo. Los arqueólogos se han quebrado la cabeza intentando dar una explicación racional a esta figura. Sin embargo, para algunos, este geoglifo es la evidencia de un contacto que los humanos antiguos pudieron haber tenido con seres de otros mundos. Además de los animales y figuras humanoides, las líneas geométricas dominan el paisaje. Rectas, espirales, trapecios que parecen extenderse hacia el infinito. Pero hay algo inquietante en la simetría perfecta de estos trazos. Parecen realizados con una precisión matemática que no corresponde a la tecnología de la época. Los arqueólogos han propuesto diversas teorías sobre cómo se construyeron las líneas. Algunos sugieren que los Nazca utilizaban cuerdas y postes para mantener la precisión de los trazos, pero incluso esa explicación no alcanza a justificar la escala monumental de las figuras. Es posible que las líneas fueran realizadas con una tecnología perdida, o peor aún, que estas marcas no fueran creadas por manos humanas. La teoría más extendida sobre las líneas es que servían como un calendario para predecir los solsticios, las lluvias y las estaciones. Sin embargo, muchas de las figuras no tienen ninguna conexión astronómica aparente.
Algunas de las alineaciones parecen seguir un patrón aleatorio, como si estuvieran respondiendo a un llamado diferente, a una lógica que los humanos no hemos descifrado. Otra teoría sugiere que las líneas formaban parte de rituales religiosos. La adoración a dioses que controlaban el agua y la fertilidad está bien documentada en la cultura nazca. Pero, ¿qué tipo de rituales requerirían la creación de figuras de tal magnitud? Algunos arqueólogos creen que las líneas eran caminos ceremoniales, recorridos por los sacerdotes durante oscuros rituales destinados a apaciguar a las fuerzas del más allá. Lo cierto es que a medida que nos adentramos más en la comprensión de las líneas de Nazca, lo que surge no es claridad, sino más incertidumbre. Las teorías oscilan entre lo mundano y lo sobrenatural, entre la ciencia y el mito. Es posible que estos geoglifos sean una señal de advertencia, un legado de una civilización que comprendía algo que nosotros no. El desierto de Nazca sigue siendo un lugar de sombras, un lugar donde el tiempo se detiene y donde las líneas, inmóviles, pero siempre presentes, nos recuerdan que hay fuerzas y misterios en este mundo que quizás nunca lleguemos a desentrañar. ¿Y usted qué piensa de las líneas de Nazca? No olviden suscribirse para más misterios y leyendas.